Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto verles, saludarles en esta oportunidad. Y bueno, la semana pasada comenzamos a estudiar el Salmo 112 y el tema lo titulamos Los beneficios de la obediencia. Hemos estado hablando sobre este tema, hemos visto la importancia de ser personas que hacen la palabra de Dios, no solamente la oímos, sino que somos hacedores de la palabra. Y ese es un signo distintivo de que somos sus hijos. Hemos comentado que así como de la fe la evidencia es la obediencia, también de la santidad la evidencia es la obediencia, ¿verdad? No solamente es conocer los preceptos que Dios establece en su palabra, sino es poderlos poner en práctica. Y sabemos que para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. No podríamos hacerlo si no contáramos con el auxilio, la ayuda, la asistencia que nos da el Espíritu Santo, el que habita dentro de nosotros a partir del momento de nuestra salvación, de nuestra redención por los méritos de Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Una persona que no puede o no quiere, no anhela, no desea poner en obediencia los preceptos del Señor, bueno, pues su condición redimida, su regeneración es muy cuestionable. Una persona redimida se significa por eso, se identifica a sí misma como alguien que ahora anhela, desea poner en obediencia la palabra de Dios. Vamos al Salmo 112 y continuamos viendo cuáles son esos beneficios de ser obedientes, o también podríamos decirlo de ser santos en lo práctico. Y voy a dar lectura a todo el Salmo. Desde el verso 1 dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está en su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche presentarnos delante de ti como quienes deseamos crecer en obediencia. Queremos poner a la luz de la conciencia humana, a la luz de la evidencia, que somos tus hijos por medio del anhelo, del deseo y de la convicción de serte obedientes, de ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Te pedimos perdón, Padre, porque con alguna regularidad, a decir verdad, continuamos incidiendo en lo incorrecto, cometiendo el pecado, desviándonos del camino de justicia. Pero tu Espíritu Santo, Señor, nos convence del pecado, nos guía a la justicia y a la verdad y al arrepentimiento, y encontramos en ti, Señor, por el poder vigente de tu sangre, lavamiento y perdón de pecados. Cierto es, mi Dios, que tus hijos ya no anhelamos pecar, pero cuando lo hacemos, Padre, nos arrepentimos delante de ti. Ayúdanos, mi Dios, a crecer en obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, comentábamos la semana pasada que en este Salmo 112 se expone la vida y el carácter de los hijos de Dios que hemos sido rescatados de ese enemigo común que todos tenemos, que es el pecado, un enemigo que fue vencido por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor, con su sacrificio, al ser juzgado en su cuerpo el pecado que habíamos cometido y haber sido inclemente este juicio que el Padre ejerce sobre de él, el tema del pecado queda vencido. Es decir, es saldado el costo, es saldado el pago, la deuda es cubierta delante de Dios por la muerte de Cristo.
La muerte de Cristo vence el pecado y la resurrección de Jesucristo vence la muerte. Por eso hoy somos libres del pecado y somos libres de la muerte si somos quienes hemos depositado nuestra confianza en el Señor para la salvación y la redención de nuestras vidas. Fuera de Jesucristo no podemos ser libres ni del pecado ni de la muerte, solamente a través de Jesús. Pero este enemigo común continúa activo, ¿no? Mientras nos encontramos viviendo, habitando en este cuerpo de carne, el pecado va a continuar teniendo un escenario donde pretenda restablecer su gobierno, nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y la forma en la que el pecado accede a nuestro corazón y a nuestra mente es de la misma forma antigua que vemos en el registro bíblico y del que nosotros también en su momento, en el pasado de nuestras vidas, fuimos partícipes. Ese engaño de que si vivimos en base a nuestros propios criterios y pensamientos humanos, finalmente seremos como Dios. Es la propuesta, es la premisa que le presenta a la mujer en el huerto del Edén. Y ella lo cree de esa manera y ve el fruto apetecible y considera que es bueno para comer y alcanzar sabiduría. Y entonces es finalmente la misma oferta que continúa haciendo a los hijos de Dios Satanás. Y lo hace utilizando los recursos del mundo y lo hace utilizando estímulos que ponen al descubierto y en carne viva la propia concupiscencia que mora dentro de nosotros, y con alguna regularidad y frecuencia continuamos creyendo esa oferta mentirosa, que podemos ser dioses, que podemos dictaminar nuestros propios códigos de moral y de comportamiento, que podemos definir lo que es justo o no, que podemos discernir qué es lo bueno y lo malo en función de nuestras perspectivas y conveniencias egoístas. Continuamos, hermanos, caminando en ello. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Hoy nosotros por Cristo hemos sido justificados. Hoy nosotros tenemos el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento, y cada ocasión que nos arrepentimos del pecado, hermanos, el Señor es poderoso, fiel y justo para limpiarnos del pecado y limpiarnos de la maldad, y que nuestra vida vaya creciendo, como dice la Biblia, en ese camino, en ese sendero que es como la luz de la aurora, ¿verdad?, que resplandecerá plenamente como la luz del mediodía, ¿verdad? Y ese sendero de justicia, hermano, no es otra cosa sino la santidad. Es decir, avanzamos en el camino de santidad en la medida proporcional en la que nuestra obediencia continúa progresando, continúa avanzando y se extiende cada vez por periodos más amplios de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de vivir en santidad? El primer beneficio de vivir en santidad, lo decíamos la semana pasada, es el deleite de obedecer a Dios, es el gozo de obedecer a Dios. Dice el verso 1 que los justos temen al Señor, y en el mandamiento del Señor, en los mandatos del Señor encuentran su deleite. ¿Cuál es el deleite del mandato? ¿Dónde está el deleite del mandato? En obedecerlo. Es decir, los cristianos somos aquellos que nos deleitamos en la obediencia al Señor, encontramos gozo en la obediencia al Señor, y por lo tanto la santidad es el camino de nuestra felicidad. Ya no encontramos gozo, hermano, en los pecados que en el pasado de manera temporal nos proveían de satisfactores muy mínimos, muy efímeros y totalmente ficticios. No. Hoy nuestro gozo, nuestro placer está en la santidad, es decir, en obedecer a Dios. Obedecemos a Dios con regocijo. El segundo beneficio, comentábamos, lo encontramos en el verso 2, donde dice que su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Por supuesto, hace una referencia a nuestros hijos, pero comentábamos que esta descendencia de la que habla el versículo 2 no es propiamente la descendencia biológica, no son nuestros hijos genéticamente per se en sí mismos, ¿verdad? Porque siempre que la Biblia habla de generaciones en este contexto, está hablando de aquellos que espiritualmente lo son para Dios. Como cuando el Señor le promete descendencia a Abraham en sus hijos, pero esta descendencia, dice Pablo en Romanos, no es la genética, no es israelita el que procede de Israel, sino el que lo es en el espíritu, dice Pablo. Y entonces nos damos cuenta de que la descendencia que se da poderosa en la tierra, a la que se refiere la Escritura, es aquella en la que ha sido engendrada vida espiritual por el poder del Evangelio.
Entonces nuestra tarea como padres, lo comentábamos, y también el domingo, consiste en predicar el Evangelio a nuestros hijos. La tarea más primordial, más fundamental de nuestra vida como hijos de Dios y como padres cristianos, hermanos, más allá de alimentarlos, vestirlos, darles medicinas, llevarlos a las escuelas, más allá de divertirlos, más allá de generar un esquema propicio de vida físico, más allá de alentarlos para que crezcan en lo académico, en lo moral, en lo intelectual, nuestra labor como padres es exponerlos ante la verdad de quién es Dios. Ellos tendrán esta ventaja sobre los hijos de familias que no son cristianas. Ellos podrán saber por lo menos que el poder de Dios puede obrar a favor de sus vidas y no en contra de sus vidas. Y esa es la diferencia entre el temor de Dios y el miedo a Dios. Yo tengo miedo a Dios cuando entiendo que Dios es un Dios perfecto, justo, todopoderoso y que no deja sin castigo al mal. Y entonces si yo estoy, decíamos el ejemplo del tren, ¿se acuerdan? Si yo estoy en la vía atorado frente al tren, debo de tener miedo. Pero si estoy dentro del tren que me lleva a casa, entonces no tengo miedo, tengo gozo, tengo placer, me lleva a casa. La diferencia es que el poder del tren obra en mi contra si estoy abajo y frente a él, o el poder del tren obra a mi favor si estoy dentro del tren. Entonces el temor de Dios es lo que tenemos que infundir en nuestros hijos, haciéndoles conocedores de las maravillas de Dios. Y ellos entenderán la importancia de ir en el tren, caminar en Cristo, vivir en Cristo, y lo terrible de bajarse del tren y ponerse frente a Dios, contra Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esa generación que será poderosa en la tierra? Esa generación, hermanos, de nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos han sido engendrados espiritualmente por la salvación en Cristo Jesús, por el Evangelio. El tercer beneficio, comentábamos, el verso 3 nos dice: bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riqueza. Y también comentábamos que sí se refiere en una proporción a los aspectos materiales, porque en la medida en la que nosotros consideramos a Dios, consultamos a Dios para la toma de todas nuestras decisiones, incluyendo las decisiones materiales, por supuesto la administración de nuestros bienes será correcta. ¿Cuántos de nosotros no habríamos pasado por quebrantos financieros, por circunstancias inapropiadas? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos adquirido créditos que a la postre no pudimos pagar? ¿No hubiésemos hipotecado bienes si hubiésemos sido diligentes en buscar el consejo de Dios antes de tomar decisiones financieras? Antes de hacer asociaciones comerciales, antes de desarrollar negocios, si hubiéramos puesto a Dios al frente y considerado la opinión de Dios, ¿verdad? Pero también entendemos que cuando la Biblia habla de este verso y señala el concepto de casa, decíamos, no es propiamente la casa física en la que moramos, es el corazón, porque nuestro corazón hoy es el tabernáculo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ha sido constituido el habitáculo de Dios en la persona de su Espíritu Santo, y por lo tanto estos bienes y riqueza no son tantos los que llegan a nuestra cartera por la obediencia, sino esa riqueza que ya mora en nuestro corazón con la salvación. ¿Qué riqueza más grande existe que el amor de Dios morando en el corazón de los seres humanos? ¿Qué mayor riqueza o fortuna puede desear a alguien que la vida eterna? Y por lo tanto dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, el apóstol Pablo lo constata, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada menos, hermanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El problema es que algunos quieren hacer efectiva esa herencia en esta condición terrena, de este lado de la eternidad. Señor, pues me gustaría que ahora sí, aquí en esta tierra, ya soy tu hijo, coheredero con Cristo, pues dame unos cuantos acres de tierra, unas cuantas hectáreas de aguacate, Señor, ¿no? Soy tu heredero, y tú eres el dueño del oro, de la plata, de la tierra y todo lo que en ella existe, Señor, pues dame una casa propia. No. No es esa herencia a la que se refiere el Señor. Esa es una herencia, hermano, que sería mancillable, marchitable, degradable, caduca. Y no es el tipo de herencia que el Señor tiene. La palabra herencia es la transmisión permanente de un dominio, y por lo tanto se refiere a una herencia espiritual. Y por lo tanto dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Aquí nos habla de las dos dimensiones. Primero la espiritual. Somos coherederos con Cristo, herederos de Dios en lo espiritual, riquezas que son inmancillables, inmarcesibles, incontaminables, esperando por nosotros los santos en el cielo.
Pero nosotros tenemos que demostrar, que evidenciar que somos herederos de Dios, sufriendo en esta tierra juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que el Señor no nos vende, ¿verdad?, la idea de que estar con Él es la solución a todos nuestros problemas físicos. No, es la solución permanente al dolor. Jamás nos enfermaremos, nunca no, el Señor no está diciendo eso. El Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. O sea, caminando con Cristo, el sufrimiento cobra una dimensión diferente. El sufrimiento no nos agobia, no nos agota, no nos drena, no nos aplasta, ¿verdad? Porque vamos caminando hacia una condición espiritual eterna, llena de la gloria de Dios. Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Cuál es el cuarto beneficio de vivir en obediencia o caminar en santidad? Bueno, el versículo 3 en la parte final dice: y su justicia permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es esta justicia de la que habla la Biblia? Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia y dice que permanece para siempre. ¿Cuándo Jesucristo se convierte en tu justicia? ¿Cuándo Jesucristo se convierte en aquel que te hace depositario del beneficio del cumplimiento de la justicia sobre su propio cuerpo de carne? ¿Cuándo somos beneficiarios de la justicia de Cristo? Cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él, Él nos justifica. Y cuando dice que nuestra justicia como hijos de Dios permanece para siempre, entonces nos deja ver claramente la Biblia que nuestra justicia como seres humanos no permanece para siempre. La justicia de los seres humanos siempre se encuentra sujeta a nuestras debilidades morales y nuestras fallas emocionales. La justicia humana es fallida, la justicia humana es imperfecta, la justicia humana es relativa, es subjetiva y es variable. Una misma circunstancia o una misma situación en circunstancias definidas puede ser justo para nosotros hoy, y la misma situación en circunstancias diferentes puede ser injusto para nosotros. La justicia humana es así, hermano. La justicia humana lamentablemente no permanece para siempre porque está sujeta a la variación de los estándares morales, a la variación psicológica, a la variación moral de los seres humanos. Pero la justicia del Señor es eterna. La justicia de la que está hablando el Salmo es una que dice permanece para siempre. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos es toda la humanidad. Todos pecamos. Todos pecamos en Adán. Es decir, Adán cuando peca en el huerto del Edén, como lo hemos comentado, él peca por él y por todos sus amigos. Así como cuando jugábamos a las escondidas, ¿verdad? Y salías corriendo para llegar a la base y decías 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, y todos estaban libres de quedar convictos en el juego de las escondidas, u otros más, ¿no? Así lo hizo Adán. Cualquiera diría, bueno, pero yo qué culpa tengo de que haya pecado Adán. Bueno, es que él pecó por ti, te hizo el favor. Algún día en la presencia del Señor podrás agradecerle por ese gran favor que nos hizo la humanidad. Pero no te preocupes, hermano, porque no solamente Adán, cada uno de nosotros hoy en día delante de Dios es responsable moralmente de su propio pecado. O sea, hermano, cuando Adán hubiese pecado, al haber aparecido nosotros sobre la faz de la tierra, hubiéramos cometido el pecado que Adán cometió, aunque él no lo hubiera cometido, y por lo tanto estamos convictos de esta condición insalvable en condición humana. Es decir, ante la justicia de Dios somos culpables. Ante la justicia de Dios no tenemos ninguna oportunidad, no hay alternativa de salir bien librados. La paga del pecado es la muerte, y muerte no significa dejar de existir, significa separación de Dios. Estábamos separados de Dios y esa separación iba a prolongarse hasta la eternidad. Y si donde Dios existe y habita es luz inaccesible, donde Dios no está manifestando su presencia, hermanos, aun cuando Él habita en la eternidad, donde no manifiesta, donde no hace manifiesta su presencia, entonces todo es oscuridad, carencia de gracia, terror, tinieblas, cosas horribles. Esa es la muerte, no el cese de la existencia, sino la separación eterna de la luz de Dios, la gracia de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, el sostenimiento de Dios. Esa era nuestra condición, era absolutamente insalvable. ¿Por qué? Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gloria al Señor. Siendo justificados de manera gratuita mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Gratuitamente no significa que haya carecido de precio, sino que el precio no lo pagamos nosotros. No lo pagamos nosotros, lo pagó Jesús. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y, fíjate, justificación, santificación y redención. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? La justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces, Cristo es nuestra justicia. Y es una justicia, dice la Biblia, que permanece para siempre. Es un beneficio de los santos hijos de Dios. Y este beneficio, ser conscientes de lo que esto representa, hermanos, nos estimula a una vida de obediencia. Y encontrar en la obediencia un camino de gozo, en la santidad un camino creciente, así como la aurora que resplandece hasta que el día es perfecto. Por eso hoy obedecer al Señor ha dejado de ser para sus hijos una carga lapidaria, difícil de desarrollar. Hoy para nosotros el obedecer es nuestro estímulo, es nuestro gozo, es nuestro aliciente, es lo que desea un hijo de Dios. Nos deleitamos en la obediencia, aun cuando haya cosas no sencillas de obedecer. Una cosa es que la obediencia no sea fácil de llevar a efecto, y otra cosa es que no represente un gozo para tu vida. A los hijos de Dios la obediencia tendría que representarnos un gozo. Entonces, nuestra justicia, nuestra inocencia delante de Dios por los méritos de Cristo permanece para siempre. Pastor, y cuando peco, cuando la riego, cuando caigo, me desvío, me resbalo, bueno, 1 Juan 1:9, que dice que si nos arrepentimos de nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Fiel y justo significa que esa fidelidad está fundamentada en el sacrificio de Cristo en el Calvario, que tiene vigencia eterna delante del Padre. Es justo, es decir, la justicia ya fue ejercida sobre Cristo, y por lo tanto cuando nos arrepentimos el Señor nos limpia de ese pecado y de esa maldad. Entonces, un beneficio glorioso de ser santos, hermanos, es que nuestra justicia permanece para siempre. El quinto beneficio lo vemos en el verso 4. Dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿A quiénes le resplandece la luz en las tinieblas? A los rectos, a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos con juicio. Entonces, en estos versos vemos que Dios se refleja en sus hijos. Lo primero que vemos es que la luz resplandece sobre las tinieblas a aquellos que son rectos, íntegros. No sobre todos, hermanos, sino solamente sobre los hijos de Dios. Porque esta rectitud de la que está hablando no es el esfuerzo moral humano por intentar vivir bien, no. Ya vimos que ese esfuerzo y esa moral y esa justicia es relativa y es fluctuante y es efímera. No, está hablando de aquellos que viven rectamente en el resultado de la redención a favor de sus vidas. Una rectitud que viene de Dios y es imputada en el momento de la salvación. Entonces somos gente que vive en rectitud, la rectitud de Dios, y vamos creciendo gradualmente en ejercerla de manera progresiva y cada vez más visible y más cercana a la perfección. Y para los hijos de Dios, hermanos, la luz siempre resplandece en las tinieblas, sobre los rectos. Es lo que dice la primera parte del verso 4. Entonces, si la luz tiene el poder de disipar las tinieblas, esa luz nos puede hacer ver lo que antes no podíamos ver. Y eso incrementa nuestra conciencia y nos hace sabios. Cuán importante es la luz, hermanos. Lo hemos comentado como ejemplo. Tú puedes saber perfectamente cuál es la ubicación del mobiliario en tu casa, las áreas, la sala, donde está el comedor, la cocina, las habitaciones, el baño. Pero si tú entras en la noche a tu casa y no tienes luz, ¿verdad? Te cortaron la luz. Y entonces aun cuando enciendes, no se enciende la luz porque te la cortaron. Hermano, tú no entras con confianza.
La oscuridad no te permite tener conciencia real de las distancias, las dimensiones, los objetos, las posiciones, las ubicaciones. Y entonces vamos entrando a tientas o a gatas o tropezando una y otra vez. Ese es el problema, hermano, cuando creemos que podemos vivir nuestra vida a la luz de nuestra prudencia. Al final nos damos cuenta de que nos quedamos sin luz y terminamos tropezando contra nuestra propia prudencia. Nuestra propia sabiduría humana nos hace estar en el suelo, probar el polvo de la tierra. No, solamente la luz de Dios puede disipar las tinieblas y nos da la garantía de vivir y caminar con certidumbre, con seguridad. Incrementa nuestra conciencia y nos da sabiduría. ¿No? Prendes la luz de tu casa cuando es de noche y entonces entras con confianza, porque tienes sabiduría, sabes la distancia, las proporciones, los objetos. Ahí está la sala, sí, ahí la dejé en la mañana, ahí está la sala, pero ya no me voy a estrellar con ella porque ya sé que está a esa distancia. Es la luz, hermano, lo que el Señor garantiza, la capacidad de ver más allá de la oscuridad, el discernimiento, que es leer entre líneas el mensaje correcto, poder discernir en el corazón propio y en el corazón de los demás las cosas que a simple vista no se ven porque el mundo camina en oscuridad. Para los hijos de Dios, la luz disipa las tinieblas, disipa las tinieblas. Hoy por eso podemos hacer las cosas con amor, con misericordia y con justicia. Y ese beneficio lo vemos en dos partes, como si fuera una moneda con dos caras. La primera la vemos en el versículo 4 cuando dice los rectos, es decir, aquellos que caminan bajo la dirección del Señor. Dice que son clementes, misericordiosos y justos. O sea, una persona que tiene temor de Dios, escuchen esto por favor, no tiene temor a quedarse sin dinero. Una persona que vive en el temor de Dios es clemente, es misericordiosa, es justa. En consecuencia, no tiene temor de quedarse sin dinero. Por eso lo dice en el versículo 5, es misericordioso y presta. Estoy hablando de la primera parte. O sea, lo vemos en el versículo 5, es misericordioso y presta. Pero la primera parte dice que es justo, que es recto. Entonces, por cuanto vive en el temor de Dios, es una persona que no vive en ansiedad por los temas financieros. No vive en desasosiego, en incertidumbre, en temor. Y si no alcanza, y si no llega la quincena, y si me quedo sin dinero, y si no alcanzo a pagar, lo vuelvo a repetir, hermanos. Una persona que tiene temor de Dios no tiene temor a quedarse sin dinero y por eso es misericordioso y presta. No es alguien a quien le preocupe el dinero, en el sentido de estar siempre agobiado por la falta o la abundancia de recursos. No, es alguien que confía en Dios y confía en su provisión. Por eso presta, porque sabe que todo lo que tiene, hermano, no es suyo. No es suyo. No importa que el título de propiedad esté a tu nombre, no importa que la factura del auto tenga tu nombre, no importa que las cosas en esa titularidad temporal tengan tu nombre, porque entiendes que no eres dueño de nada. Simplemente eres administrador de las cosas que Dios suministra, pero no somos propietarios de nada. El justo lo sabe, es un administrador de lo que Dios le ha concedido. Y es aquí donde entra la segunda parte de este beneficio. El versículo 5 donde dice que el recto no tiene temor a quedarse sin dinero. Y ese es el beneficio, no tener temor, hermano, de vivir sin dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es quien da y Dios es quien Dios da y Dios. Esa parte a veces no nos gusta, ¿verdad? Dios da y Dios quita. Y díganme si esto no es un enorme beneficio. No estar siempre en temor de esas cosas. Vivir sin temor, sin agobio, sin angustia, sin estrés de esas cosas. Pero ojo, que no tengamos ese miedo no significa que cuando lo prestemos, porque dice que es misericordioso y presta, que cuando prestemos lo hagamos sin sabiduría, lo hagamos sin prudencia. Porque el versículo termina diciendo que gobierna sus asuntos con juicio, con sabiduría. Entonces,
Si bien no podemos tomar decisiones solamente realizando cálculos meramente matemáticos o económicos, tampoco podemos tomar decisiones motivados por los impulsos emocionales, no, que muchas veces solamente son una especie de disfraz de espiritualidad de las cosas que hacemos precipitadamente. 1 Corintios 4:2, fíjate lo que dice. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea ¿qué? Hallado fiel. ¿Quiénes son esos administradores? Bueno, en el contexto se está refiriendo a las personas cristianas llamadas al ministerio de la administración de las cosas espirituales y físicas de la iglesia, de una congregación. Aquellos que administran los misterios, que administran los dones, administran la gracia que Dios da. Pero en esas gracias espirituales, hermano, también juntamente con ellas encontramos las gracias materiales. Dios, dice la Biblia, que es el dador de toda buena dádiva, tanto espiritual, ingrávida, insubstancial, invisible, pero existente, pero también de las dádivas materiales, tangibles y visibles, lo que podemos tocar. Entonces, en ese sentido, hermanos, todos lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y por lo tanto Dios nos constituye en administradores. Y esa fidelidad entonces no solamente se demanda a aquellos que ejercen la administración de los bienes espirituales y materiales de la iglesia, los pastores, los ministros, no, también se le demanda esa fidelidad a todos los hijos de Dios que somos depositarios de bienes espirituales y de bienes materiales. Y la Biblia dice que tenemos que ser hallados fieles. Y un administrador es la persona, a ver, ¿qué hace un administrador? ¿En qué consiste la administración? Una definición rápida pero suficiente de administración. Administrar es optimizar los recursos. Eso es administrar, optimizar los recursos. Entonces, un administrador fiel es aquel que con los recursos que tiene optimiza los resultados. Así tenemos que ser delante de Dios. Y eso significa que la verdadera piedad a la que somos llamados, no es una piedad irresponsable. No es una piedad irresponsable, es una piedad fiel a Dios. Entonces, no podemos dejarlo todo al cálculo económico, como cuando los jóvenes deciden casarse hasta que tengan departamento propio y todas las comodidades materiales, y si no lo tienen no se casan, ¿verdad? Como decíamos hace unos días, ¿no? Ya no es popular casarse el domingo, ya no es popular tener hijos, ¿verdad? Porque cada vez es más costoso tener hijos. Y entonces hoy mejor con un par de gatos, un perro me conformo, ¿verdad? Muchos prefieren tener mascotas que hijos en el matrimonio. Qué tristeza. Y muchos se derivan, y no solamente los hijos, sino el matrimonio mismo, porque hoy los jóvenes dicen, no, espérame, es que yo en este mundo materialista ya entendí que cuanto tengo es cuanto valgo, soy apreciado, el estatus que alcanzo. Entonces, antes de casarme, para no andar pasando penurias, pues carro propio, automóvil propio, y entonces así. No, hermanos, no. O sea, no podemos nosotros sujetarlo todo al cálculo económico, pero tampoco debamos dejar todo a los cálculos emocionales, porque esto es insensato. Entonces la Biblia nos habla de un equilibrio, hermano, que nos lleva a ser rectos, que nos lleva a ser justos, nos lleva a ser piadosos, pero no es una piedad irresponsable, es una piedad espiritualmente sensata. La forma práctica de resolver los asuntos que se nos presentan en la vida es la siguiente. Si tenemos una buena relación con Dios, dice la Biblia, si somos obedientes, si estamos viviendo prácticamente esa santidad que nos ha dado en el momento de nuestra salvación, si somos obedientes, entonces el Señor hace que la luz resplandezca en las tinieblas. Y como dijimos, este beneficio consta de dos partes. Entonces, no podemos justificarnos en esta segunda parte de no cumplir la primera. No, yo no doy porque yo soy espiritualmente responsable. No, pero también tienes que prestar. No puedes dejarlo todo al cálculo económico y no puedes dejarlo todo al movimiento de tus emociones. ¿Por qué? Porque el hombre de bien presta.
Somos llamados a ser liberales, a prestar, a suministrar, a dar al que necesita. Y esto de prestar, hermano, involucra la decisión de dejar ir lo que en su momento decidiste prestar. Si te es devuelto, gloria a Dios, pero si no es devuelto, tú no puedes hacer a tus deudores tus acreedores permanentes, porque el Señor no vino a ponernos deudas, ¿verdad? ¿A qué vino el Señor Jesús? A quitarnos la deuda por cuanto Él la paga. Ahora, esto no es evidentemente una venia ni una justificante para aquel que recibe un préstamo decir, ah, no, ya soy cristiano y tú también, hermano, entonces me tienes que quitar la deuda. No, no, si tú pediste prestado, tienes que pagar. Pero el hombre justo, aquel a quien le resplandece en la luz, en las tinieblas, la luz del Señor, es un hombre recto, es un hombre misericordioso, es un hombre piadoso, es un hombre que presta, es un hombre dadivoso. No tiene temor de quedarse sin dinero, porque sabe que el que da es Dios, el que sostiene es Dios. Vive en paz. No se anda tronando los dedos ni comiendo las uñas. Es una persona que vive en paz, confiando en la provisión de Dios. Mira, con alguna regularidad cuando hablamos con personas que están pasando por eventualidades financieras, no importa que sean cortas o se hayan prolongado, a veces vemos angustia en sus rostros. Pero la pregunta siempre es la misma. Y en todo este periodo de escasez relativa, ¿cuándo has dejado de comer? La respuesta es la misma. No, nunca. Bueno, tal vez no comes lo que comerías en un restaurante lujoso. Tal vez no tienes para salirte a cenar todos los días tacos, ¿verdad? Tal vez no tienes recursos para de manera frecuente estar disponiendo de cierto tipo de bienes alimenticios o materiales. Pero en todo este tiempo de escasez, ¿cuándo te quedaste sin vivienda? ¿Cuándo tuviste que salir desnudo a la calle porque te diste cuenta de que ya no tenías ropa para vestir? ¿Cuándo tuviste que salir a mendigar a una esquina? Y la respuesta siempre es la misma: nunca. Entonces, si entendemos que Dios es nuestro sustentador y es fiel, y hermano, a veces en las circunstancias de escasez financiera el Señor nos está forjando, nos está preparando, nos está capacitando y fortaleciendo, y busca que estemos en su sabiduría, en su búsqueda continua, para darnos un crecimiento espiritual a través de esa experiencia. Entonces, el hombre recto, la persona recta, el hombre, la mujer santa que obedece al Señor a pesar de las vicisitudes, no tiene temor a quedarse sin dinero, y por eso es piadoso, y por eso presta. Y cuando presta no dice, no, es que si doy, si presto me quedo con tanto. No, el hombre de Dios, la mujer de Dios, ven la necesidad y la cubren. Sexto beneficio de andar en santidad. ¿Cuál fue el quinto? Pues que no tenemos temor, hermanos, porque la luz de Dios resplandece en las tinieblas, y si tengo luz, camino con certidumbre, con seguridad. Sexto beneficio, verso 6. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Qué enorme beneficio. Dice, no resbalará jamás. Y mira que caminamos en terreno jabonoso, hermano. ¿Alguna vez has patinado en hielo? Hermano, ¿alguna vez has patinado en hielo? ¿Quién se ha patinado en hielo? Yo sí he patinado en hielo, mi hermana también. Yo nada más doy un giro de 3 vueltas y un par de splits es lo más que he logrado hacer. Pero mira, he patinado en hielo. Bueno, eso de que he patinado en hielo es como que muy presuntuoso, ¿no? Muy ambicioso, ¿no? He hecho algunos pasos en hielo, hermano. Las veces, como 4 o 5 veces que estaba en una pista de hielo, he pasado más tiempo en el piso, en el hielo, que de pie, ¿verdad? Es difícil, es complicado, porque el terreno, ¿cómo es? La superficie del hielo, ¿cómo es? Resbalosa.
Bueno, el mundo en el cual vivimos espiritualmente es un mundo de superficie resbaladiza, hermano, como si estuviéramos en una pista de hielo, en una pista jabonosa. Pero la Biblia dice que como justos, como santos, como obedientes hijos de Dios, no resbalaremos jamás. Cuando el Señor nos dice en Mateo que seamos prudentes y que edifiquemos nuestra casa en la roca y no en la arena, Mateo 7, la parte final del Sermón del Monte, ¿se acuerdan de esa parte, verdad? El Señor habla del prudente y del insensato. El prudente es aquel que escucha la palabra de Jesucristo que acaba de predicar en el Sermón del Monte y dice, el prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. Vendrán los vientos, las tempestades, darán con ímpetu, pero su casa va a permanecer de pie. ¿Quién es el prudente? Dice, el que oye mi palabra y la obedece. Pero el que oye mi palabra y no la obedece es como el insensato que edifica su casa en la arena, vendrán los mismos vientos, las mismas lluvias, las mismas tempestades, pero porque no está fundada en terreno firme, que es la roca, es decir, mi palabra, entonces grande será la ruina de esa casa. Bueno, el Señor Jesús nunca dice que sobre esa casa fundada en la roca no soplarán los vientos. No, no dice eso. No dice que sobre esa casa fundada en la roca, es decir, sobre ese cristiano obediente a la palabra de Dios, el Señor no promete que no vendrán lluvias y tempestades, o que no seremos embestidos por una fuerte corriente. No, lo que dice es que cuando eso ocurra, la casa no caerá. ¿Y cuál es la casa? La palabra casa del griego oikodome, oikos, oikodome, que significa familia. Tu vida personal, tu familia, tus hijos, tu matrimonio no va a caer. Tu vida, hermano, no va a caer, no se va a derribar. De la misma forma, en el Salmo no está diciendo que el recto no va a tener sobre él las dificultades de la vida. Vamos a experimentar dificultades en la vida. Lo que está diciendo es que cuando vengan, porque van a venir, ese hombre, esa mujer no van a resbalar. Aunque el terreno sea jabonoso, no vamos a resbalar. Lo que está diciendo es que Dios nos ha amarrado de manera tan fuerte a la roca, porque somos sus hijos, que cuando vengan las tormentas de la vida, nuestra casa, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra vida va a permanecer. Y ese es un beneficio impresionante, hermano. Porque entonces, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Si Dios contigo, si tú te has acercado a Dios, el Señor se ha acercado a ti, vas en el tren. Y en ese tren donde la alcoba es cómodamente acondicionada, los sillones acoginados, aterciopelados, tu baño propio, climatizada, un porter que te toca la puerta y te dice, quiero un jugo de naranja, quiero una limonada con agua mineral o agua natural, quiere unos huevos benedictinos estrellados, revueltos con tocino y con jamón. Oye, en ese tren con toda esa protección, resguardo y provisión, ¿dónde tienes miedo? Y aparte una ventana gigante en tu alcoba donde puedes ver las cascadas, los animales pastando en el campo, la campiña, la naturaleza hermosa. Hermano, no quieres que ese viaje se acabe hasta que llegas a casa. Entonces, hermanos, esa es la seguridad y la garantía. Por eso dice el Señor, el temor mío, el temor de Dios consiste en que entiendas que mi poder, que es fuego consumidor, no está obrando en tu contra, sino que obra a tu favor. Pero eso sucede cuando eres mi hijo y cuando eres obediente. Pero no te bajes del tren y te pongas frente a él, porque entonces ponte a temblar, te va a destruir. Ese poder, hermano, es destructor del pecado. Es justo en sus juicios. Pero los que estamos ahí
viviendo el beneficio de la redención, el Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos constantemente a la justicia y a la verdad y al arrepentimiento del pecado, y estamos en esa comunión correcta, cultivada con seriedad con el Espíritu Santo, en la palabra, en la oración, la vida congregacional. Entonces, hermanos, vemos cómo la luz disipa las tinieblas, vemos con claridad y tenemos esta certidumbre: no resbalaremos jamás. Está diciendo que el Señor sostiene nuestras vidas, pero también aquí, pero también en su presencia, allá, porque la segunda parte del versículo dice: y en memoria eterna será el justo. ¿Qué significa esto? Que Dios se encargará de que su memoria, es decir, nuestra vida, no se desvanezca en el transcurso del tiempo. Ese es un beneficio hermoso. ¿Por qué? Bueno, porque mira, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? El Señor nos constituyó, nos creó originalmente, no para morir, sino para vivir eternamente. Ingresó el pecado a través del uso equivocado de la libertad, de la voluntad que Dios le dio al hombre. Dios, siendo un Dios respetuoso del atributo dado al hombre, dejó que decidiera, y lamentablemente entró el pecado, y con el pecado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, es la ley. Entonces Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue este hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? O sea, el tema no es que seamos responsables del pecado de Adán. El responsable de ese pecado en el huerto es Adán, pero el problema es que quedó contaminada la genética. Y entonces esta constitución santa y libre de pecado, hermano, está contaminada por el pecado desde el huerto, y ahora va transitando a través de las generaciones hasta llegar a nuestras vidas personales. Así como el padre hereda a los hijos características físicas, anímicas, emocionales, psicológicas, mentales, intelectivas, algo del carácter del padre siempre lo hereda el hijo. Bueno, el pecado quedó contaminando la genética del ser humano, y por eso, hermano, ha transitado por línea de sangre. Por eso nuestro Señor Jesucristo no podía nacer de una semilla masculina contaminada, sino que la semilla la tuvo que poner de manera sobrenatural el Espíritu Santo en María la Virgen, ¿verdad? De una manera sobrenatural, de tal forma que el Señor Jesucristo no naciera contaminado de ese pecado. Y en esa vida íntegra y santa, humana, pero perfectamente divina, pero en condición humana también infalible, entonces pudiera representar a la humanidad y hacerse el depósito de la culpa de los seres humanos. Por eso, hermano, ¿quién más puede representarnos? Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso quien dice que las vírgenes y los santos, no, espérate, ¿creemos en la Virgen los cristianos, sí o no? ¿No? ¿Sí o no creemos en la Virgen los cristianos? Pues sí, si no, ¿de dónde nació el Señor? Claro que creemos, pero espérate, una cosa es creer en ella, que existió, que es un elemento humano extraordinario y bendito de la historia, tan santo que el Señor decide utilizarle como vehículo, el claustro materno donde el Señor se gesta, se engendra en términos reales, pero ella no es corredentora. María fue concebida con pecado, Jesús no. Y es que hoy demuestra la genética humana, hermanos, el estudio de la genética, que quien propaga las características no es el óvulo, quien propaga las características es el esperma. Entonces, no era un esperma humano, pero María fue concebida en pecado también. Entonces, y por muy santa también era pecadora. Entonces María no es corredentora. Ningún santo. ¿Creemos en los santos de la antigüedad? ¿Sí o no? Claro que creemos, imagínate. Son quienes nos antecedieron. Como hoy nosotros somos los santos contemporáneos de la redención por los méritos de Cristo. Pero hermano, ninguno de ellos es Dios en la carne.
Ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario, ninguno de ellos fue el depósito del pecado humano, en ninguno de ellos se juzga el pecado humano. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, quien dio su vida en rescate por muchos y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente Jesucristo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entró a través de Adán. Fuimos contaminados y ya después nosotros hicimos lo propio, con nuestro propio pecado. Pero no fuimos creados originalmente para eso, hermanos. Fuimos creados para la santidad. Fuimos creados para la inmortalidad. Pero el pecado irrumpió temporalmente en el diseño de inmortalidad que Dios le dio a los seres humanos. Pero no fuimos originalmente creados para morir. Es por eso que a nadie le gusta ser olvidado. ¿O a quién sí le gusta ser olvidado? A nadie. A nadie. Imagínate que te invitan a una fiesta, llegas a la fiesta y no hay un lugar en la mesa para ti. Ay, es que se me olvidó que ibas a venir. ¿Cómo te sientes? Se siente feo eso, ¿no? O cuando saludas a una persona con mucho afecto, pero resulta que la persona no se acuerda de tu nombre. ¿Eso es agradable? ¿A quién le ha pasado eso? Que no se acuerdan de quién eres o no te acordaste tú de quién era la persona. ¿Te ha pasado eso? Y se siente pena, ¿no? Hola, ¿cómo está? Hoy. Y aquí tu mente regresas hasta que estabas en el maternal, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te he visto? Sí, te ubico, pero no sé dónde estás. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿No? Hasta que honestamente tienes que decir, híjole, mira, discúlpame, de verdad, qué pena, pero ¿y tú quién eres? ¿No? Entonces, a nadie le gusta, hermano, ser olvidado. A nadie. Eventualmente, como seres humanos, desearíamos que nuestro legado en el curso por la tierra permaneciera en la memoria de generaciones. Que nuestros hijos no olviden la enseñanza, nuestros nietos hayan recibido una virtud que sembramos que transita por las generaciones. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados. No fuimos diseñados para morir originalmente, fuimos diseñados para la inmortalidad. Por eso no nos gusta ser olvidados. Pero morimos. Y cuando morimos todos somos olvidados. Algunos antes, otros después. Pero a lo largo de los años, hermanos, siempre vamos a ser olvidados. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba su bisabuelo? A ver, ¿y tu bisabuelo que ya? Así como la chilindrina, ¿verdad? Tu bisabuela. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda del nombre de su papá? Todos, digo, si no te acuerdas, si ya está grave, ¿no? ¿De tu abuelo? ¿Bisabuelo? ¿Tatarabuelo? Hasta ahí llegó la memoria de tu tatarabuelo y del mío también. O sea, tarde o temprano vamos a ser olvidados, hermanos. Sin embargo, la única forma de no ser olvidados consiste en ser uno de los justos delante del Señor. Increíble. Lo que anhela nuestro corazón, porque no fuimos diseñados para morir. Dios, hermano, no nos va a olvidar. Él se va a acordar de quién eres tú, de quién soy yo, para venir a recogernos y llevarnos a casa. En el Señor no va a haber pérdida de memoria. A los suyos, el Señor los conoce. Y el Señor nos llevará con Él a casa, porque estamos en Cristo, estamos en el tren, ¿no? Haciendo alusión al ejemplo que poníamos. Llegamos a casa seguro, porque estamos en el camino y el camino es Cristo. Llegamos a casa, es más, estamos en Cristo, ya llegamos, dice la Biblia, aun cuando dimensionalmente estamos en una condición física que nos distancia de la plenitud espiritual, pero si estás en Cristo ya llegaste. Dice la Biblia que ya estamos espiritualmente sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ya llegamos. Para nosotros solamente es cuestión de tiempo para que podamos efectuarlo en condición de plenitud. Pero ya estamos, por lo tanto somos ciudadanos de dos dimensiones, una espiritual y una dimensión física. Pero es en la física donde hoy corresponde que vivamos nuestra condición redimida y manifestemos por la obediencia la santidad
y por la santidad práctica, hermanos, podamos vivir plenamente estos beneficios que el Señor nos da y nos expone en el Salmo 112. En el contexto de la Biblia lo encontramos, no solamente en el 112, pero aquí lo vemos muy concentrado. Hay un séptimo beneficio, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hablar de beneficios por vivir en integridad, Señor, es algo impresionante. Es una gracia sobre gracia sobre gracia. Hemos sido bendecidos con una redención gloriosa, por una justicia extraordinaria y perfecta, pero que no cayó sobre nuestras espaldas, sino sobre tu cuerpo de carne, que nos sustituye en el lugar del castigo, mi Dios, justo y perfecto. Por esa muerte física en la cruz, fuimos libertados del poder del pecado, mi Dios. Por tu resurrección entre los muertos, fuimos libertados del poder de la muerte. Arrebataste las llaves a la muerte, mi Dios. En ti estamos seguros. Nos has hecho depositarios de tu Espíritu Santo y hoy podemos vivir en integridad. Produces en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Pero adicionalmente, mi Dios, nos das beneficios, Señor, como si los mereciéramos, como si hubiera virtud original en nosotros, Señor. Pero tu amor es tan grande y tu piedad, tu gracia es tan excelsa, mi Señor. Nos bendices de una manera extraordinaria, Cristo. Has puesto placer en nuestro corazón por la obediencia. Nuestras generaciones serán benditas en la tierra y poderosas, las generaciones engendradas por tu Espíritu Santo. Hay la importancia de predicar a nuestros hijos el Evangelio y mostrárselos con nuestra vida todos los días. Beneficios, Padre, extraordinarios, riquezas y bienes en nuestra casa, suficiencia, el sostenimiento seguro, pero sobre todo, Señor, la riqueza incomparable de tu amor en nuestro corazón, de la salvación en nuestra vida. Hacernos herederos tuyos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, mi Dios. Vivir sin temor, vivir en piedad, que la luz resplandezca en las tinieblas y nuestra vida camine en certidumbre y claridad. Sin temor a la pobreza, porque tú eres el Dios sustentador y por eso prestamos. El hombre de bien, el hombre de Dios, la mujer de Dios presta. Una justicia, Señor, que es eterna, una justicia que no podrá ser revocada. Somos inocentes delante de ti, no porque no hayamos cometido pecado, sino porque ya fue juzgado en Cristo. Y hoy tenemos el arrepentimiento que tu Espíritu Santo produce en nosotros para ir ante ti cuando pecamos y ser perdonados y fortalecidos para continuar. Ser recordados para siempre, pero por ti. Si alguien nos olvida, no tiene peso, pero si tú nos olvidaras, Señor, sería la tragedia por la eternidad, pero tú no nos olvidas, mi Dios. Cuando vengas por tu iglesia,
recordarás que somos parte de ella y nos llevarás a casa. Tú eres nuestra casa, mi Dios. Tú eres nuestro destino. Todo esto, mi Dios, por tu bendita y sublime gracia, por el puro afecto de tu voluntad. Señor, ¿cómo no vivir en obediencia? ¿Cómo no evidenciar nuestra santidad a través de la obediencia, Señor? Que podamos vivir plenamente estas bendiciones y en esto tú seas glorificado por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.